la fisiología de la audición. Esta imagen la traemos desde el libro que tienen ustedes de logopedia, ¿sí? Las zonas que están rayadas tienen que ver con el órgano periférico y con la capacidad de oír. La posta 1, 2 y 3 involucran al oído externo, al oído medio y al oído interno. Posteriormente tenemos una vía ipsi y una contralateral, un complejo olivar superior y zonas de corteza cerebral auditiva, en donde, por ejemplo, información que ingresó al oído izquierdo va a ser procesada por la corteza auditiva del oído derecho, por el entrecruzamiento de las vías. Existe una instancia en donde debemos entender que si yo tengo dos vías, digamos, dos procesos unilaterales, no podríamos integrar esa información. Es decir, si yo tengo oído derecho, vía auditiva de oído derecho, y lo mismo con oído izquierdo, necesitamos un lugar donde esa información se concentre y se pueda comparar, como por ejemplo ocurre en el complejo olivar superior. El complejo olivar superior dentro del sistema auditivo es la primer posta de modulación de la señal, en donde el sistema puede comparar lo que entró del lado derecho y lo que entró del lado izquierdo. ¿Y eso para qué sirve? Para que logremos localizar y lateralizar funciones. Dentro del aula virtual van a encontrar un video de la vía auditiva que les va a ofrecer también el reconocimiento del valor que tiene la vía eferente de la audición, que cumple una función fundamental para, por ejemplo, cuando queremos escuchar una señal en un ruido, inmersa en un ruido de fondo muy fuerte. Necesitamos que haya procesos inhibitorios que nos ayuden a segregar, a separar esa señal. Entonces, lo que quiero significar con esto es que tenemos estos dos hemilados que en algún momento, que es en el complejo olivar superior, se juntan, y si esa juntada de información se da sincronizadamente, permite el desarrollo de procesos tan complejos y tan primarios también como la localización y la lateralización de sonidos. Entonces tenemos que dentro de la porción periférica tenemos el oído externo y el oído medio que conducen y transmiten la señal acústica para que sea recibida por el oído interno, luego sea procesada y modulada por las vías y sea decodificada auditivamente a nivel de corteza. Esas serían las postas fisiológicas. Entonces, la clave en donde una señal mecánica como es la del sonido para ser procesada por el sistema auditivo requiere dos postas como son las cócleas o el oído interno que transformen esa señal mecánica en una señal eléctrica y por tanto se transforma en información auditiva, esa información acústica en información auditiva. Ahora bien, ¿qué sucede si empezamos a jugar en este escenario en donde tenemos comprometido en el oído derecho con alguna patología el oído externo y el oído medio? ¿Qué sucede con este sistema? Vamos a tener indemnes ambas cócleas, entonces ¿podría ingresar la misma información? Si tuviéramos al sujeto estimulándolo bilateralmente, es decir, con una información que le venga el sonido, alguien les está hablando del frente de la cara de este sujeto, el oído izquierdo tomaría mejor la señal que el oído derecho. Si yo a este paciente le hablo en secreto en oído derecho, voy a tener que usar más intensidad
para que esa cóclea se active. Mientras que en el oído izquierdo voy a poder usar una voz susurrada, si tengo una recepción normal de la audición, una normoacusia, para que se active y sea procesada, por ejemplo, del lado izquierdo. Entonces, como proceso anticipatorio, podemos tener distintos compromisos. ¿Qué pasa ahora si tenemos este escenario? Las dos partes iniciales que transmiten la energía sonora, que la conducen, están comprometidas. Puede ser por una otitis, un tapón de cera, una malformación, un tumor, una desarticulación de la cadena de huesecillos, etc. En todos esos casos vamos a necesitar mayor energía sonora para que se active la información en ambas cócleas y que la información acústica venza el impedimento que tenemos porque no está transmitiendo las dos partes primeras del oído y llegue la información lo mismo a la cóclea. Ahora bien, vamos a imaginar que en este escenario tenemos comprometidas las tres porciones del oído derecho, oído externo, oído medio y oído interno, en forma completa. Es decir, no podemos, ni siquiera aumentando la intensidad en oído derecho, transformar una onda sonora, una información acústica en información auditiva. Entonces vamos a tener un oído izquierdo responsable de conducir toda esa resolución auditiva. En este caso, volvemos a recuperar la idea de oír y escuchar. Las zonas rayadas tienen que ver con la puerta de entrada de la información auditiva. Entonces, si tenemos esas dos conexiones, como hemos estado viendo, permeables, esas puertas abiertas para la información acústica, vamos a tener la posibilidad de oír, y lo que representa el círculo gris detrás, punteado, representa la capacidad de escuchar. Es decir, que la capacidad de escuchar se va a dar gracias a esa combinación del oír y el escuchar, para que el proceso auditivo se dé en forma plena. Ahora imaginamos que en oído derecho tenemos comprometido las tres postas de la vía periférica, del órgano periférico, perdón. Entonces, ya si este sujeto ha nacido con esas condiciones, solamente va a oír del oído izquierdo y por tanto las posibilidades de escuchar, como vemos en relación al anterior, ¿ven cómo estaba iluminado en forma equiparado, completo? En cambio, en este caso, que está comprometido el oído derecho, las posibilidades de escuchar van a estar modificadas, ¿sí? ¿Ese individuo va a poder escuchar? Sí, pero la calidad de la escucha, la localización de los sonidos, las posibilidades de escucha en ruido, van a ser diferentes a la de un sujeto que tiene permeable ambos canales periféricos para el ingreso de la señal acústica. Miren cómo cambia si yo tengo los dos órganos periféricos comprometidos y por lo tanto negada de nacimiento la capacidad de oír. La capacidad de escuchar va a ser inexistente. El individuo va a buscar otras claves que no son la auditiva para resolver, que van a ser seguramente la visual, para resolver los escenarios predominantemente fónicos